Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Buenos días, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. Bueno, entonces empezamos ayer con ese primer medio de prueba que se denomina el testimonio, y básicamente decíamos que era esa declaración que rinde ese tercero sobre esos hechos que le consta. Pues es bueno hacer algunas distinciones con relación a la declaración cuando en un proceso, ojo, en un proceso civil, la declaración proviene de un sujeto procesal. A esa declaración se le denomina declaración de parte. Ojo, cuando la declaración proviene de un sujeto procesal, a ella se le denominará declaración de parte. Ahora bien, si es un tercero, tal y como lo decíamos ayer, si es un tercero que percibió por alguno de sus sentidos algunos hechos, pues se le denomina testimonio. Al testimonio también en derecho civil se le puede indicar una declaración de terceros o testimonio. Cuando se hable de declaración de terceros o de testimonio, pues estamos haciendo alusión a lo mismo. Vamos a hablar de un temita que se denomina las fuentes de conocimiento. Y cuando hablamos de las fuentes del conocimiento, pues se está haciendo alusión a aquellas circunstancias que le permiten al ser humano conocer y aprender, conocer o aprender y después realizar una descripción o un relato por medio de qué conocemos. Básicamente conocemos por medio de los sentidos. Los sentidos son aquellos órganos por los cuales tenemos conocimiento de algunos hechos. Asimismo, por la percepción. Jurídicamente, doctores, a la percepción se le denomina conocimiento o posicionamiento material. Cuando lean sobre conocimiento o sobre posicionamiento material, pues básicamente está haciendo alusión a la percepción. Y básicamente es ese conocimiento que se adopta o que adopta un ser humano frente a algunos estímulos o frente a algunas informaciones que le llegan lógicamente a través de sus sentidos. También es necesario indicar, en lo que atiende al testimonio, que se utiliza también que la memoria. La memoria. Y la memoria entendida como esa que tiene el ser humano de traer al presente situaciones que ocurrieron en el pasado. Entonces tenemos que la memoria es esa capacidad de alguna persona o de algún ser humano de traer al presente situaciones que ocurrieron en el pasado o que acaecieron en el pasado. Así podemos definir de una mejor forma el concepto de memoria. En lo que atiende a los peritos, doctores, los peritos, tal y como les decía ayer, los peritos emiten juicios de valor. Ojo, emiten juicios de valor, los testigos no, pero los peritos sí. ¿Con base en qué? Pues básicamente haciendo uso de sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Entonces, teniendo como base esos conocimientos, el perito realiza juicios de valor. Y al juicio de valor lo podemos definir como esa apreciación o ese concepto que le permite al perito
base en esos conocimientos, emitir un valor respecto de lo que ha pasado o respecto de lo que se le ha puesto en conocimiento. Hay algunos factores, doctores, que inciden en el testimonio. Inicialmente, tenemos que pueden llegar a afectar el testimonio factores de orden cronológico. Cuando hablo de factores de orden cronológico, pues estoy haciendo referencia a la edad de ese testigo. No podemos indicar que exista una edad perfecta para ser testigo. Sin embargo, pues es más que obvio que dada la edad del testimonio, esa declaración o ese dicho se puede llegar a ver afectado. Inicialmente, hablemos del testimonio de quién, de esos niños. Teniendo en cuenta que los niños tienen una capacidad de invención y esa capacidad de inventar cosas pueden hacer que inventen un mundo y lo vivencien. Y esa invención puede llegar eventualmente a producir efectos jurídicos en caso tal que se lleve a ese testigo al juicio. Por eso, para los funcionarios que valoran el testimonio del niño, deben poner un especial énfasis o un especial cuidado en la forma en que este niño relata su dicho. Asimismo, el otro extremo consiste en la vejez. Con el transcurso del tiempo, mis doctores, se lleva a cabo un deterioro. Ese deterioro se da de manera física o de manera mental. Y ese deterioro mental implica que la memoria eventualmente puede debilitarse o eventualmente puede fallar, dado el transcurrir del tiempo. Y eventualmente se podrá afectar la credibilidad del testimonio. Cuando hablo también de factor cronológico, mis doctores, aparte de la edad, ojo, aparte de la niñez o aparte de la vejez, entonces también hacemos alusión al transcurrir del tiempo. Esto es, entre el momento en que se dio el hecho, en que el momento en que sucedió el hecho, que fue percibido por el testigo, y el momento en que ese testigo relata esos hechos ante el juez. Entre más tiempo ocurra, pues va a ser más difícil evocar esa memoria. Sin embargo, hay aspectos que, ojo, nunca se olvidarán. Eventualmente, en un caso hipotético, en que ustedes sean víctimas o lleguen a observar, por ejemplo, un atraco, ya sea como víctimas o sea como testigos. El transcurrir del tiempo podrá llegar a afectar su memoria, por ejemplo, en relación con la forma o el modo de vestir de los atracadores. Ustedes, al pasar un año o 2 años, pues eventualmente pueden llegar a olvidar cómo iban vestidos los atracadores.
Lo que nunca olvidarán son hechos tan importantes como si era uno o eran dos. En esos hechos, el juez tiene que ser más cuidadoso. Esos hechos tan importantes y tan significativos como eventualmente llegar a recordar si eran uno o eran dos los atracadores, es más difícil que se llegue a olvidar. Aspectos como el vestido sí podrán llegar a ser de fácil olvido. Preguntas, doctores, al respecto. Listo. Entonces, nótese, doctores, que el transcurrir del tiempo podrá llegar a afectar el testimonio. Por eso, cuando se recepciona un testimonio, a ese testigo que acaba de ver los hechos o que los vio el día anterior o 8 días anterior, y dentro de un año vuelve y rinde un testimonio de esos mismos hechos, lo más normal posible, ojo, lo más normal posible, lo más normal es que no sean exactos los dos testimonios. ¿Por qué? Porque transcurrió un tiempo y algunas cuestiones o algunos detalles pueden llegar a olvidarse. Lo raro sería que el testigo indicara exactamente lo mismo que indicó o hace un año o hace dos. ¿Por qué? Porque eso le indicaría al juez que probablemente ese testigo está siguiendo un libreto. Ese testigo está siguiendo un libreto. Les digo que aspectos o pequeños detalles pueden llegar a olvidarse. Pero, por ejemplo, detalles como si cuando fue testigo de los hechos era de día o era de noche, son más difíciles de olvidar. O cuántos eran los atracadores, es más difícil de olvidar. Las palabras que dijeron son de fácil olvido. Son de fácil olvido. ¿Por qué? Porque el transcurrir del tiempo hace que estos aspectos que para nuestra mente no son tan importantes vayan quedando relegados en el olvido. Entonces, cuando indico, mis doctores, que el aspecto cronológico puede llegar a afectar el testimonio o afectar la declaración, pues estoy haciendo alusión básicamente a la edad del testigo y al transcurrir del tiempo. Esos dos aspectos eventualmente podrán llegar a afectar ese testimonio. Con relación a esta prueba testimonial, tiene varios elementos, los elementos de la prueba testimonial. El primer elemento de la prueba testimonial se denomina el elemento subjetivo. Ojo, el elemento subjetivo. Cuando indico que existe un elemento que se denomina el elemento subjetivo de la prueba testimonial, pues estoy hablando básicamente ¿de quién? Del testigo, de ese testigo, de esa persona, de ese ser humano. Ese es el elemento subjetivo de la prueba testimonial, el elemento subjetivo. Más adelante vamos a ver cuáles son las inhabilidades de los testigos. Bueno, vamos a empezarlo a ver de una vez. Existen algunas excepciones, mis doctores, al deber de testimoniar. Y esas excepciones están consagradas básicamente en la Constitución y en la ley. ¿En qué norma están consagradas las excepciones al deber de testimoniar? Están consagradas en el artículo 33 de la Constitución Política. Por eso les decía anteriormente o en clases anteriores que ese artículo se denomina la inmunidad penal. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 33 de la Constitución Política. Buen día, profe. ¿Me escucha? Sí, Marcelo. Gracias. Bueno, artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo contra su cónyuge, compañero permanente
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Perfecto. Ahora bien, nos vamos a remitir a las excepciones ya no constitucionales, sino a las excepciones legales. Artículos 208 y 209 del Código General del Proceso. Ya estas son las excepciones legales que nos dice el 208 y 209 de nuestro Código General del Proceso. Aquí lo tengo, profe. Emperatriz, por favor. Bueno, artículo 208. Deber de testimoniar. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Artículo 209. Excepciones al deber de testimoniar. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. 1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República. 2. Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar el secreto. Perfecto. Entonces, mis doctores, ese artículo 33 de la Constitución Política también es conocido como inmunidad penal o como el principio de la no incriminación. Así también es conocido como principio de la no incriminación. Sobre esas excepciones al deber de testimoniar, es bueno que lean la sentencia de la Corte Constitucional, ojo, de la Corte Constitucional, la número C 1287 de 2001. Repito, la sentencia C 1287 de 2001. En esa sentencia C 1287 de 2001, la Corte Constitucional le da una interpretación más amplia o más extensa a ese artículo 33. Y básicamente llega a concluir que esa excepción del artículo 33 opera en todas las actuaciones judiciales, en todas las actuaciones policivas también. Entonces, lo amplía a las actuaciones policivas e incluso extiende el parentesco hasta el cuarto grado en lo civil, hasta el cuarto grado en lo civil. Entonces, esto con relación al artículo 33 de la Constitución Política, ya Emperatriz nos leía el artículo 209 de nuestro Código General del Proceso, y en materia penal nos debemos remitir al artículo 385, ojo, el artículo 385 de la Ley 906 del 2004, artículo 385. ¿Qué nos dice ese 385, doctores, de la Ley 906? Excepciones constitucionales. Sí, señor. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho. Son casos de excepción al deber de declarar las relaciones de abogado con su cliente, médico con paciente, psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente, trabajador social con el entrevistado, con el feligrés, con el cliente, periodista con su fuente, investigador con el informante. Gracias, Juliana. ¿Qué puede llegar a pasar, mis doctores? Nótese que
acorde con lo estatuido en el artículo 385, estas excepciones a ese deber de declarar, el juez está en la obligación de informarle de esas excepciones al testigo. Entonces, pensemos en un caso en el cual el procesado está siendo juzgado, ya nos encontramos en la etapa de juicio, porque presuntamente abusó sexualmente de su hija. La fiscalía traerá como testigo presencial de los hechos precisamente a esa víctima. Y ojo, esa víctima va a rendir un testimonio en contra de su padre. El juez tendrá la obligación de ponerle de presente que no está obligada a rendir el testimonio, en virtud precisamente de ese parentesco. La testigo, en este caso, podrá renunciar a ese derecho o hacer uso de él. Si renuncia al derecho, pues rendirá su testimonio. ¿Por qué? Porque renuncia al derecho de no servir de testigo en contra de su pariente próximo. Renuncia a ese derecho, es un derecho renunciable y rendirá el testimonio. Contrario, podrá hacer uso del derecho y manifestarle al juez que se acoge al artículo 33 de la Constitución y al artículo 385 de la Ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal, y nadie podrá obligar a ese testigo a declarar en ese juicio. Pensemos en un juez recién nombrado, un poco bisoño, falto de práctica, y este juez en un juicio no le pone de presente al testigo las excepciones o ese derecho. En ese caso del padre que está siendo procesado por abusar sexualmente de su hija. El juez, cuando tiene a esa testigo allá en el banquillo de los testigos, no le pone de presente ese derecho que tiene a no declarar en contra de sus parientes próximos. Sin embargo, el juez procede a recepcionar el testimonio y ese testimonio es el que el juez utiliza para condenar al procesado. Entonces, utilizó un testigo, un testimonio, pero nótese que al testigo nunca se le puso de presente que él tenía el derecho de guardar silencio, de no servir de testigo en contra de su propio padre. Y ese testimonio es el que el juez utilizó básicamente como soporte de su condena. ¿Qué creen que puede pasar ahí? En que se advierte que el juez nunca le puso de presente al testigo ese derecho que descansaba sobre sus hombros, que indicaba que podía guardar silencio y no incriminar, en este caso hipotético, a su propio padre. ¿Qué creen que puede llegar a pasar ahí, doctores? Pensemos un momento en ese testimonio, en ese caso. El juez no le puso de presente al testigo esos derechos, procedió a recepcionar el testimonio y ese testimonio fue el soporte o fue la base fundamental para proferir la sentencia condenatoria.
básicamente porque acordémonos que los delitos sexuales, en la mayoría de delitos sexuales, existen solo dos testigos. ¿Quién? La víctima y el victimario. Además serían otros testigos de oídas o testigos de referencia. ¿Qué creen que puede ocurrir en estos casos con relación a ese testigo? ¿Qué creen, doctores? Pensemos un momentito. Sofía. Profe, de pronto exclusión de la prueba o nulidad, porque pues al fin y al cabo el derecho de conocer que tenía esta posibilidad y pues no le dan a conocer esa garantía que tenía. De pronto, no sé. Bueno, entonces nos dice Sofía que la prueba se excluye. ¿Qué nos dice Emperatriz? Pues doctor, yo diría que incurrió en un defecto fáctico por omisión, Cuéntanos. o sea, que omitió una acción que debía realizarse y Claro, no pero lo hizo. acordémonos, Emperatriz, que el defecto fáctico por omisión es cuando el juez tiene la potestad de decretar pruebas de oficio y no lo hace. En No, este caso no. en este caso no, porque pues él no puede decretar pruebas de oficio. Él simplemente, digamos, dada su inexperiencia o lo bisoño que era como juez, pasó por alto ponerle de presente esos derechos. Pasó por alto. Pero si es omisión. Nos decía Sofía que la exclusión por cuanto atenta contra un derecho fundamental, viene la discusión si el hecho de que el juez pase por alto, ponerle de presente, es una transgresión a derechos o una violación a derechos. ¿Qué nos dice Marcela? Profe, yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero que efectivamente hubo una transgresión a derecho fundamental, pero por otro lado, independientemente de que el juez, digamos que en el momento no le dijo a la persona en el momento de la audiencia, pero el desconocimiento finalmente no exime de responsabilidad a la persona pues que rindió su testimonio, pienso yo. Nótese, Marcela, con base en lo que nos dices, que constituye un mito jurídico. Ojo, es un mito jurídico ese apotegma o esa afirmación que dice que el desconocimiento de la ley no es excusa. Eso es completamente falso. El desconocimiento de la ley sí es excusa. De hecho, en el derecho penal está consagrado el desconocimiento de la ley como excusa en el numeral 10 y 11 del artículo 32 del Código Penal. No podemos exigirle, si es imposible para nosotros, estudiantes del derecho penal o conocedores o medio conocedores del derecho, es imposible conocer todas las leyes y todos los decretos y todos los artículos, mucho más para un ciudadano del común que no estudia leyes o que no es abogado o que no tiene un contacto directo con la ley y la jurisprudencia. Entonces, en eventuales casos, el desconocimiento de la ley sí es excusa. Pero ¿a dónde voy con Marcela? Nótese, Marcela, que es la misma ley la que le obliga al juez a ponerle de presente esos derechos al testigo. El artículo del Código Penal, ese artículo 385, le dice al juez, por favor, señor juez, dice, el juez informará, no dice el juez podrá informar. El segundo inciso del artículo 385 dice, el juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho. Entonces, a donde yo voy es que es una imposición de la ley, es un mandato legal que el juez le ponga de presente al testigo esas excepciones. Y en este caso el juez estaba pensando en, qué sé yo, en cualquier otra cosa, y no le puso de presente al testigo las excepciones, y el testigo rindió su declaración, y con base en esa declaración el juez condena. Gracias, Marcela. ¿Qué nos dice Emerson? Profe, de pronto en una situación personal pasó algo parecido, donde me declaré culpable, pero no me realizaron una entrevista personal por las implicaciones de haberme declarado culpable.
y al final el juez declaró toda la actuación nula y volvieron a iniciar nuevamente el proceso desde el inicio. Perfecto. Entonces, en este caso, de los que nos indica Emerson, pues básicamente Emerson se autoincriminó, porque cuando uno se declara culpable se está autoincriminando, está renunciando ¿a cuál derecho? Pues básicamente el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. Y él renuncia a ese derecho de guardar silencio, renuncia al derecho a no autoincriminarse, pero nunca se lo pusieron de presente precisamente esos derechos. La praxis judicial o la práctica judicial inicialmente indica que ese testimonio al cual no se le puso de presente esos derechos debería ser decretado nulo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha declarado que no, o ha determinado que no es nulo ese testimonio. Parecería absurdo, pero así lo ha plasmado la Corte Suprema de Justicia. Esas sentencias se las voy a subir esta semana a la plataforma para que tengan conocimiento de ellas. En las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha indicado que el hecho que el juez no le ponga de presente a las partes esas excepciones legales al deber de testimoniar no vicia o no nulita el testimonio. Ahora bien, doctores, en lo que atiende a lo que se conoce como el secreto profesional, también denominado sigilo profesional, al secreto profesional también se le llama sigilo profesional. Y hace referencia pues a esas otras personas que dada su profesión o su empleo, tienen conocimiento de algunos aspectos íntimos de sus clientes o de sus pacientes o de sus feligreses. Ese sigilo profesional o ese secreto profesional también nace de la misma Constitución Política. ¿Y de qué artículo de la Constitución Política? Básicamente del artículo 74. Es el artículo 74 de la Constitución Política, mis doctores, el que consagra el secreto profesional. Antes de eso, Sofía, ¿alguna pregunta? Sí, profe, es que entonces ahí, digamos, en el caso de que fuera la mamá que no sabe que ya podía tener ese derecho de no declarar y va y declara contra el hijo, después, ¿qué puede hacer? O sea, si esto no vicia el testimonio, entonces ella, ¿qué puede hacer? Básicamente, lo que no puede hacer es ¿qué puede hacer? Y te digo, no puede hacer absolutamente nada. Podría llegar a ser, miren que si nosotros miramos, tal y como lo decía, creo que otra compañera que se están llegando a invadir derechos constitucionales, claro que sí. Que se están llegando a afectar derechos constitucionales, claro que sí. Sin embargo, ¿qué haría yo en esos casos? Como existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indica que ese testimonio no es inválido, tendría que acudir ¿a dónde? Tendría que acudir a una acción constitucional. A una acción constitucional para que sea la propia Corte Constitucional la que indique o el juez constitucional el que indique si en ese caso llegó a existir una afectación o una violación o una transgresión de derechos. Entonces, haríamos uso como última herramienta a una acción de tutela. ¿Buscando qué? Buscando anular ese proceso. No tanto buscando anular el proceso, buscando sacar ese testimonio del proceso. Y decirle al juez, mire, tome la decisión que estime conveniente, pero no tenga en cuenta este testimonio. ¿Por qué?
porque a ese testigo le violaron sus derechos. ¿Cuál derecho? El derecho que tenía a no incriminar a sus parientes próximos. Como dice Sofía, en este caso al hijo. La mamá fue y rindió testimonio en contra del hijo. Entonces, podríamos, claro que sí, hacer uso de una acción constitucional. Vale, entonces les decía que ese secreto profesional o conocido también como sigilo profesional está consagrado allá en el artículo 74 de la Constitución Política. En el 74. ¿Qué nos dice ese artículo 74, doctores? Artículo 74. Espérenme un momento, yo determino. Artículo 74. Bueno, María, por favor, María Real. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. Hasta ahí, de ahí nace el secreto profesional. Dice, el secreto profesional es inviolable. Emerson. No, profe, se quedó la mano. Bueno, perfecto. Entonces, de ahí nace el sigilo profesional, doctores, o el secreto profesional. Artículo 74 de la Constitución, cuando se pregona por parte de la Carta Política que el secreto profesional es inviolable. Sobre el secreto profesional pueden consultar en sentencias de la Corte Constitucional, la C-411 del año 1993, es un poco antigua, sin embargo está vigente, del magistrado Carlos Gaviria Díaz, en la cual se ahonda un poco más en este punto del secreto profesional y su inviolabilidad. Ahora, doctores, vamos a ver las inhabilidades. Ya no son las excepciones, sino las inhabilidades para testimoniar. Cuando hablamos de las inhabilidades para testimoniar, nos vamos a remitir, doctores, al artículo 210. Ojo, 210 de nuestro Código General del Proceso. Las inhabilidades para testimoniar o las inhabilidades para rendir testimonio. ¿Qué nos dice ese artículo 210 del Código General del Proceso? Profe, hay una mano alzada. A Darío, por favor. Disculpe, doctor, era una pregunta del anterior tema que habíamos visto del secreto profesional, y era saber hasta dónde va el alcance respecto a los ministros de cualquier culto, porque pues sabemos que diferentes cultos religiosos es un derecho constitucional, pero sabemos que, por ejemplo, en los abogados hasta un punto va el que pueda guardar ese secreto. Entonces, ¿hasta dónde va el punto de que un pastor, un sacerdote pueda guardar un secreto Pero que le diga? cuando usted está ahí hablando, Darío, ¿de qué está haciendo alusión cuando habla del punto? ¿Cómo así que hasta qué punto va? Hablo de, por ejemplo, cuando el abogado se le da al cliente, le dice la verdad, algo que pasó, creo que si mi mente no falla, lo vimos en el Código Disciplinario del Abogado, que si de pronto lo que él estaba confesando era un peligro inminente, pues el abogado debía decirlo, podía decirlo. Entonces, respecto al ministro del culto, ¿hasta qué punto la ley lo faculta de que él pueda Cuando usted me guardar habla de un silencio peligro al inminente, ¿a qué testimonio? está haciendo alusión, Darío? No recuerdo muy bien, la verdad, doctor, pero lo vimos Pero en nótese que Ética del nosotros los Abogado. penalistas conocemos de delitos de todas las raigambres. Como abogados podemos tener conocimiento que nuestro cliente violó a un niño, mató a un niño, secuestró a un niño, torturó a un niño. A donde quiere llegar Darío es en el caso hipotético en que yo le cuente a mi pastor o al abogado o al psicólogo que puse una bomba. Allá es donde hablamos de peligro inminente. Que puse una bomba y esa bomba está por estallar. Allá es cuando se habla de peligro inminente, Darío. Cuando se va a buscar la evitabilidad de un mal futuro. En esos casos,
habrá un conflicto de derechos o habrá un conflicto de normas. ¿Por qué? Porque se tendrá que analizar si la norma consagrada en la Constitución Política, en la cual se indica que el secreto profesional es inviolable, ese es el 74, debe de ceder ante el legal o no. No existe una norma, no existe un mapa, no existe un mapa conceptual o una norma o un libreto en el cual se diga hasta dónde puede ir el secreto profesional. Cada caso tendrá que ser analizado de una forma completamente independiente. Porque, ojo, mal haría el legislador en indicar cuando su cliente le hable de bombas, hable. Y cuando no le diga de bombas, sino de otras cosas, no hable. O de un incendio, entonces no hable. No. Cada caso tendrá que ser analizado independientemente. Y con base en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, establecer si efectivamente se materializaba el peligro inminente o si por el contrario esta persona estaba bajo el imperio del secreto profesional. Pero cada caso tendrá que ser analizado completamente independiente. Por eso la norma coloca expresiones tan genéricas como el peligro inminente. El peligro inminente se puede presentar como de múltiples formas. No existe el catálogo de situaciones que generen peligros inminentes. Cada caso tendrá que ser analizado individualmente e independientemente. ¿Listo, Darío? Gracias. Vale, perfecto. Entonces les decía, doctores, que vamos a hablar ahora ya no de las excepciones, sino de las inhabilidades. Y esas inhabilidades están consagradas allá en el artículo 210 del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice el Código General del Proceso sobre las inhabilidades? Lo tengo aquí, profe. Por favor. Inhabilidades para testimoniar, artículo 210. Inciso derogado por el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sujeción hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración. Gracias. Entonces, con base en este artículo, vamos a ampliar su concepción. Básicamente, existen dos clases de inhabilidades. Las inhabilidades absolutas y las inhabilidades relativas. Ojo, inhabilidades absolutas e inhabilidades relativas. Sobre las inhabilidades absolutas. Podemos indicar que son inhábiles absolutos para rendir testimonio los menores de 12 años. Ojo, los menores de 12 años. Sin embargo, es el mismo Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 150, el que consagra las particularidades de los testigos menores. Ojo, artículo 150 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Esos artículos es bueno que los tengan presentes. ¿Por qué? Porque a veces nos facilitan la búsqueda.
¿En dónde encuentro lo relativo al testimonio del menor? Pues en el Código de la Infancia y Adolescencia. ¿En cuál artículo? En el 150. ¿Qué nos dice ese 150? Código de la Infancia y la Adolescencia, doctores. Artículo 150. ¿Qué nos dice? Bueno, dice, doctor, dice, práctica de testimonios. Ojo, pero Los entonces, niños, espérate, emperatriz, aquí estamos hablando de prácticas de testimonios de menores o adolescentes, porque pues estamos leyendo el Código de la Infancia y la Adolescencia. Ahora sí, emperatriz. perfecto. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor solo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación. A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio-video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente. Perfecto. Esta es una de las excepciones a un derecho que ustedes van a ver, o un principio, no un derecho, sino un principio que ustedes van a ver en su materia de derecho procesal penal, que se denomina el principio de la confrontación. Confrontación, y básicamente hace alusión a ese derecho que tiene la contraparte de tener al testigo que está siendo utilizado en su contra frente a frente. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no. ¿Por qué? Porque tal y como lo consagra el Código de la Infancia y la Adolescencia, ese testigo niña, niño o adolescente tendrá que estar fuera del recinto en donde se encuentra el procesado. Entonces el procesado y su defensor no van a tener esa posibilidad de confrontarlo frente a frente. Sin embargo, sí pueden confrontarlo. ¿Cómo? Pues con el uso de un intermediario, por decirlo de alguna forma, que es un psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, esas preguntas que se realicen a ese menor testigo, eventualmente tendrán que pasar por ese filtro de ese psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y él escuchará la pregunta y se la reformulará al menor de una forma eventual que no transgreda sus derechos, o eventualmente para evitar lo que se denomina como revictimización o victimización secundaria. Es bueno también, en aras de la protección y el artículo 44 de la Constitución, que los niños no sean revictimizados. Por eso es necesaria la presencia no solo del defensor de familia, sino del psicólogo de bienestar familiar en las sedes de audiencias cuando se practican testimonios con niños, niñas y adolescentes en materia penal. Entonces es bueno que tengan pendiente, mis doctores, ese artículo 150 de la Ley 906 del 2004. También se pueden considerar como inhábiles absolutos para rendir testimonios los sordomudos, que no se pueden dar a entender por medio de su idioma de gestos. Ojo, es un sordomudo que no puede darse a entender. Entonces, así traigamos al recinto del juicio a un intérprete, a alguien que conozca el lenguaje de los sordomudos, este sordomudo nunca aprendió ese lenguaje. Entonces, en este caso, pues este testigo será un inhábil absoluto.
También son inhábiles absolutos, doctores, los dementes. Ojo, los dementes. Sin embargo, con relación a los dementes, es importante tener presente que esos dementes tienen que estar declarados así judicialmente. Tienen que estar declarados judicialmente. Si no han sido declarados judicialmente como dementes, o la figura actual para esa discapacidad, pues ese testimonio entrará al juicio. Y mientras no exista la declaratoria judicial, pues el testimonio tendrá que valorarse. Las demás inhabilidades, las que nos leía Emperatriz, son consideradas inhabilidades relativas. Entonces, estas nos hablaba Emperatriz que hacen relación a que el testigo se encuentra en una condición determinada al momento de rendir la declaración y le impiden hacerlo. Digamos, se encuentra en un estado de hipnotismo o una alteración mental por un impacto emocional o bajo el influjo de algunas sustancias alucinógenas o algunas bebidas embriagantes. Entonces, en esos casos, ese testigo es inhábil, pero ojo, es inhábil relativamente, mientras persista ese estado. Entonces, mientras el testigo está en ese estado, bajo el influjo de la sustancia estupefaciente o bajo el influjo del hipnotismo o bajo el influjo de la bebida embriagante, pues su testimonio será inválido, carecerá de validez. Pero esto con relación a las inhabilidades relativas, no a las inhabilidades absolutas. Puede pasar, mis doctores, que ese sordomudo se haga entender por medio de un lenguaje especial. En esos casos, se aplica el mismo rasero que en el caso de los testigos que no hablan nuestro idioma. Se tendrá que acompañar al testigo de un intérprete, Intérprete en el caso de los sordomudos o traductor en el caso de las personas extranjeras que no hablan el castellano. Ese traductor o ese intérprete tendrá que ser certificado. Ojo, certificado. Porque puede pasar, mis doctores, que el juez desconozca si el intérprete está realizando bien su labor y puede cambiar eventualmente parte del testimonio, el intérprete o el traductor, cualquiera de los dos. Entonces hace que sea un poquito más fiable o un poco más confiable que el intérprete o el traductor acreditados. Deben estar acreditados. Listo, mis doctores. 5 minuticos y ya regresamos. Bueno.
Bueno, mi doctor, y retomamos. Entonces, pensemos en un caso en el cual debe recepcionar el testimonio del presidente de la República o del vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, o de un ministro. En esos casos será necesario que este alto dignatario concurra al juzgado, pues precisamente sobre estas personas. Es el mismo artículo 215 del Código General del Proceso el que indica de qué forma se debe recepcionar esta clase de testimonios. Emperatriz, si lo tiene a la mano, el artículo 215, ojo, 215 del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, profe, dice artículo 215, testimonio en el despacho del testigo. Al presidente de la República o al vicepresidente se le recibirá testimonio en su despacho. Básicamente, ¿ahí termina? Sí, es pequeñito, dice, testimonio en el despacho del testigo, al presidente de la República o al vicepresidente se le recibirá testimonio en su despacho. Bueno, entonces, en estos casos, estos se denominan testimonios por certificación jurada, ojo, en el cual tengan que remitirse hasta el despacho. Lo mismo ocurre, ¿qué dice el 216 con relación a los agentes diplomáticos, Emperatriz? Sí, doctor, dice testimonio de agentes diplomáticos y de sus dependientes. Cuando se requiera el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera o de una persona de su comitiva o familia o de un dependiente, se enviará carta rogatoria a aquel por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores con copia de lo conducente para que si lo tiene a bien declare o permita declarar al testigo. Perfecto. Entonces, esas declaraciones por certificación se aplican para los agentes diplomáticos. En la mayoría de declaraciones testimoniales del vicepresidente, de la vicepresidente, de los ministros, también no se aplica tanto lo concerniente a remitirse al despacho, sino también en remitirle a este alto dignatario un cuestionario para que él lo resuelva y lo devuelva. Básicamente esa es la forma como se practican estos testimonios. Se le remite al despacho del presidente el cuestionario, él lo resuelve y lo devuelve. Ojo, aún siendo presidente de la República tiene el deber de testimoniar. No ocurre lo mismo con los agentes diplomáticos. Tal y como nos lo leyó Emperatriz, dice si a bien lo tiene el agente consular. O sea que ese deber de testimoniar no aplica para los agentes diplomáticos o los agentes consulares, haciéndolo extensivo a los miembros de su familia. Si ellos quieren, lo podrán hacer en virtud de esa colaboración armónica que debe existir con los embajadores y cónsules de otros países, pero si no lo quieren hacer, no pasa absolutamente nada, no tendrá ninguna consecuencia desfavorable el hecho que el agente consular o el agente diplomático no quiera o no desee o no preste su colaboración para rendir ese testimonio. Profe, Sí. ¿cuál era el artículo de los agentes diplomáticos? ¿Si me lo podría repetir, por favor? Básicamente, los dos que están seguiditos son el 215 y el 216 del Código General del Proceso, en donde habla el presidente y de los agentes diplomáticos. 215 y 216 del Código General del Proceso, ¿cierto? Sí es así, Emperatriz, ¿cierto? 215 y 216. Sí, señor, 215 y 216. Ah, bueno, perfecto. Entonces son 215 y 216 los que hablan sobre
el testimonio del vicepresidente o algunos altos dignatarios se hace extensivo también a ministros en ocasiones y también de los agentes diplomáticos o agentes consulares. Sofía. Profe, la verdad no sé si estaba preguntas de esa clase, pero es que me surge, preciso. Si como abogado yo utilizo a un inhábil relativamente, pues para mi beneficio o para beneficio sí de mi cliente. Por eso, pongamos el ejemplo. ¿Cómo lo utilizarías? Digamos que Un inhábil relativo. sí, o Bueno, sea, por ejemplo. digamos alguien que, por ejemplo, por el estado de que le afectó psicológicamente la situación, el hecho que ocurrió, entonces pueda declarar a favor de mi cliente. Entonces yo lo utilice como una prueba. ¿Y qué pasaría ahí? Si el juez descubre que Básicamente, lo estoy utilizando. claro, pero entonces viene la pregunta, Sofía. ¿Cómo sabe el juez o cómo sabe la contraparte que esa persona es inhábil relativo? Tú dices que vas a utilizar ese testigo. Perfecto. Llevas ese testigo al juicio y ese testigo está bajo el influjo de alguna sustancia estupefaciente o está bajo el influjo de alguna bebida embriagante o está altamente afectado emocionalmente. ¿Cómo hace el juez para percatarse o percibir que esa persona se encuentra en un estado de inhabilidad relativa? Ese sería el primer interrogante que se genera. ¿Cómo hace el juez para enterarse? Bueno, si la persona está, bueno, no sé hasta dónde cambien los comportamientos con relación a las personas bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente. Tendríamos que mirar qué clase de sustancia es también. Pero bajo el influjo de bebidas embriagantes es más fácil. Sin embargo, tendría que ser la perspicacia o la sagacidad de la contraparte en advertir que eventualmente puede esta persona estar bajo alguno de estos estados emocionales. Si se logra comprobar que el inhábil que esta persona es inhábil relativamente, pues ese testimonio no se valorará, Sofía, no se valorará. Saldrá del proceso, no, ni siquiera saldrá del proceso, quedará en el proceso porque no es una prueba ilícita, pero no se valorará, o sea, no se realizará ninguna valoración con relación a ese testigo, simplemente se indicará que en virtud que se advirtió que ese testigo estaba en las condiciones bajo el influjo de la sustancia o en una alta afectación psicológica, no se realizará valoración alguna con relación a ese testimonio. Sin embargo, el juez sí debe decir algo, él debe decir algo, indistintamente que lo valore o no lo valore, lo que sí debe hacer es un pronunciamiento con relación a ese testigo. ¿Vale, Sofía? Ok, muchas gracias. Vale, Emperatriz. Doctor, pero me imagino que debe ser algo muy evidente porque hay personas que definitivamente no se les nota que están bajo el influjo de sustancias psicoactivas o alucinógenas. Claro que sí, tiene que ser evidente porque no de otra forma se puede dar cuenta el juez y la contraparte. Si es una persona, digamos, que está bajo el influjo de la marihuana, y la dosis fue muy pequeña, de hecho, la marihuana lo que hace es calmar a la persona, calmarle los nervios, hace que la persona esté más tranquila. Entonces es muy difícil llegar a detectar que esta persona eventualmente puede estar bajo el influjo de esa sustancia. ¿Por qué? Porque simplemente uno la ve calmada o la ve relajada, pero su lenguaje es el mismo, su comportamiento puede llegar a ser el mismo. Entonces, eventualmente, pues hace más difícil que se logre detectar esa inhabilidad relativa. Por eso les digo que, ahora bien, tampoco podríamos llegar al extremo de someter a pruebas a los testigos antes de las audiencias, porque pues ya estaríamos yendo casi que a los extremos, pero sí hacemos uso a
a los sentidos de la contraparte y del juez, pero en ocasiones, tal y como lo dice Emperatriz, puede llegar a tornarse supremamente difícil. Claro que sí, es una afirmación ajustada a lo que eventualmente pudiese llegar a acontecer. ¿Qué pasaría, doctores, también en caso tal que el testigo, siendo hábil y estando apto para rendir ese testimonio, se encuentre enfermo? Que se encuentre enfermo ese testigo. Pues esa condición particular, temporal o a veces definitiva, en el cual este testigo se encuentra enfermo, pues indica, en este caso nos tenemos que remitir al Código de Procedimiento Civil por una sencillísima razón, porque en el Código General del Proceso no hay una norma que indique qué se debe hacer con el testigo enfermo. Entonces, por remisión normativa, nos remitimos al Código de Procedimiento Civil. Cuando no encontremos normas en el Código General del Proceso sobre un tema, y si las encontremos en el Código de Procedimiento Civil, pues nos remitimos al Código de Procedimiento Civil. Y dice el Código de Procedimiento Civil que cuando el testigo se encuentre enfermo, será necesario que la persona que vaya a recibir ese testimonio se dirija o se encuentre en ese sitio en donde ese testigo se encuentre pues en esa etapa en la cual está superando su enfermedad o por lo menos soportando esa enfermedad, en ese estado de convalecencia. Eso lo dice el Código de Procedimiento Civil en el artículo 220, inciso 3. Ojo, 220, inciso 3, porque el artículo 213, primero miremos el artículo 213 del Código General del 213. ¿Emperatriz lo tiene en la mano, el 213? Sí, doctor, ya, el 213. Sí, señora. Dice, decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente. Perfecto. Miren que aquí no dice nada con relación al testigo enfermo, entonces tenemos que remitirnos al Código de Procedimiento Civil. Ahora sí les digo al 220, inciso tercero. 220, inciso tercero, que sí consagra o sí contempla el trámite que se debe realizar cuando el testigo se encuentra enfermo. Alguien que se remita, por favor, al artículo 220, inciso tercero del Código de Procedimiento Civil. ¿220, doctor? Sí, señor, 220, inciso tercero, o párrafo tercero. Al testigo impedido para concurrir al despacho. Es que alguien está hablando, pero no le escuchamos bien. Creo que sea Ulises. Sí, doctor, ¿no me escucha bien? No, acérquese un poquito más al micrófono, por favor. Ay, caramba, espérate un segundito, si es que me está fallando. Que le escuchamos es por allá como un eco. Lejos. Sí. ¿Ahora mejor? Ahora sí, sí, señor. Perfecto. Cuéntenos, Ulises. Ok, dice, el inciso 3 dice, al testigo impedido para concurrir al despacho por enfermedad, se le recibirá declaración en audiencia en el lugar donde se encuentre, previo el mismo señalamiento. Listo, gracias, Ulises. Entonces, nótese que como no hay una norma, mis doctores, en el Código General del Proceso que indique qué tratamiento se le debe dar al testigo enfermo, pues nos remitimos al Código Procedimiento Civil, en el cual sí dice, sí, nos toca remitirnos o el juez tendrá que remitirse al lugar en donde se encuentre convaleciente ese testigo enfermo. Existe otro testigo, esto es a manera de doctrina, se denomina el testigo sospechoso. Ojo, el testigo sospechoso. Aquí ya no vamos a hablar del testigo enfermo,
sino del testigo sospechoso. ¿Y cuándo, mi doctor, es un testigo es sospechoso? Pues si esta persona, cuando hablo de la persona estoy haciendo alusión al testigo, tiene un vínculo afectivo o un vínculo personal o un vínculo familiar con alguno de los sujetos procesales, pues el juez va a inferir una eventual parcialización. Este testigo va a estar un poco parcializado en su relato, dada precisamente ese vínculo o esa relación afectiva, personal, familiar. Sin embargo, pues la ley no impide que esa persona rinda la declaración. Lógicamente, es importante que de existir ese vínculo afectivo, ese vínculo personal o ese vínculo familiar, se le ponga en conocimiento al juez. Ojo, el juez tiene que saber que eventualmente existe ese vínculo. ¿Para qué? Pues básicamente para que el juez valore ese testimonio con el conocimiento de ese vínculo, de la existencia de ese vínculo. No podemos llegar a pregonar que en todos los casos en los cuales exista esta relación, este vínculo, pues el testigo será inválido o no le debemos creer. Claro que sí, cada circunstancia tendrá una valoración especial. Sin embargo, es necesario que el juez sepa que quien está rindiendo el testimonio tiene un vínculo con alguna de las partes o incluso sin tenerlo que puede llegar a ser su enemigo, porque estas circunstancias tendrán que ser tenidas por el juez. El juez las tendrá que tener en cuenta al momento de ¿qué? Al momento de valorar la capacidad de convencimiento de esa declaración. Por eso la labor del juez al analizar los testimonios va más allá. Por eso el juez percibe no solo la declaración del testigo, sino también cuál es su comportamiento en el juicio. ¿Cómo se está comportando el testigo? Si el testigo ríe, si el testigo llora, si el testigo tiembla, si el testigo suda, si el testigo tartamudea. Todas esas circunstancias hacen que el juez valore de una forma un poco más precisa o un poco más exacta ese testimonio. Esos comportamientos de los testigos. En algunos casos, el juez no puede valorar esos comportamientos. Por ejemplo, en los casos en que el testimonio se practicó ante un juez, pero quien va a tomar la determinación es otro. ¿Por qué? Porque el juez se pensionó, porque el juez se murió, porque el juez se enfermó, porque el juez renunció a su cargo, porque lo echaron de su cargo, porque lo ascendieron. Cualquier circunstancia pudo haber pasado. Y el juez que recepcionó el testimonio no es el mismo que lo valore. Esto no nulita el testimonio, porque en otras ocasiones tampoco los jueces tienen frente a los testigos. ¿Cuándo? Cuando nótese que si en un juzgado se profirió un fallo y se recepcionaron unos testimonios y esa sentencia es apelada, pues los magistrados tampoco van a tener frente a esos testigos. Simple y llanamente van a observar el audio o el video. En ocasiones, en la mayoría de ocasiones, los testimonios se encuentran en audio y video, pero en algunos otros solo en audio. Entonces, el juez simplemente se limita a escuchar lo indicado por el testigo. Pero le repito, el hecho que el juez no esté frente a frente con el testigo no lo invalida. Simplemente puede llegar a realizarse una valoración un poco deficiente o un poco menos precisa, pero ese hecho de por sí no lo invalida. Esto con relación a
a esos testigos que eventualmente pueden llegar a ser tildados como sospechosos. En materia penal, posteriormente vamos a estudiar que en lo que atiende al testimonio, doctores, existe, y es bueno que lo dejemos anotado para que lo recuerden, por favor, cuando estemos en esas partecitas o en esas clases en donde vamos a hacer un poquito más de énfasis con relación al proceso penal. Existe una figura que se denomina el interrogatorio directo, el interrogatorio directo, contrainterrogatorio como segundo, el interrogatorio redirecto y el contrarredirecto. Entonces, repito, interrogatorio directo, contrainterrogatorio, interrogatorio redirecto y contrarredirecto. Esto, ojo, esto en materia penal. Esto en materia penal. Pero eso lo veremos más adelante. Fue qué pena, podría repetir el tercero, o sea, es interrogatorio directo Entonces, con empieza con el interrogatorio directo, ¿sí? Después, contrainterrogatorio. Posteriormente, interrogatorio redirecto, ojo, redirecto. Y por último, el contrarredirecto, contrarredirecto. Pero esto será, vamos a dejarlo ahí plasmado, y en esas últimas clases en las cuales hagamos un poco más de énfasis en el derecho penal, vamos a ver estas clases o estas formas, básicamente es una forma de interrogar, lo que se denominan técnicas del juicio oral, así se denominan, técnicas del juicio oral. Y los testimonios en derecho penal se recepcionan con base en estas técnicas: directo, contra, redirecto y contrarredirecto. Vamos a ver algunas clases de testigos, doctores. Primero vamos a hablar del testigo técnico. Ojo, del testigo técnico. Cuando hablamos del testigo técnico, doctores, hablamos de esa persona que percibió un hecho por medio de sentidos. Ojo, es una persona que percibió sus hechos o percibió unos hechos por medio de sus sentidos. Pero esta persona que percibe los hechos tiene un conocimiento especial. Tiene un conocimiento especial. Entonces, esta persona que declara sobre unos hechos que percibió por medio de sus sentidos, puede eventualmente, esa será una de las excepciones del testigo, emitir juicios de valor. Emitir juicios de valor. Pensemos en un médico, ojo, en un médico que presencia una cirugía, no que participa en ella, pero que sí la presencia. Entonces, ¿sería un testigo? Claro que sí. Él está percibiendo unos hechos por medio de sus sentidos, pero dados los conocimientos especiales que tiene como médico, eventualmente podrá realizar juicios de valor, podrá opinar si esa cirugía estuvo bien o mal hecha. Y no estamos hablando de un perito, no, estamos hablando de un testigo técnico. O pensemos en el caso de un físico que presencia un accidente de tránsito y puede establecer la velocidad con base en la frenada que observa. ¿Por qué? Porque sus conocimientos en física así se lo indican. Entonces, no se tratará de un perito porque él no funge o no actúa en el proceso como perito, pero sí es un testigo que, dados unos conocimientos especiales que tiene, puede emitir juicios de valor. O ustedes como abogados podrían llegar a presenciar un procedimiento de captura
ustedes ya tienen o van a tener un conocimiento especial sobre cuál es la forma en la cual se debe realizar un procedimiento. Podrán eventualmente asistir como testigos, pero con base en ese conocimiento especial que tienen por su condición de abogados, podrán emitir juicios de valor, esto es opinar, si eventualmente esa captura se dio con todos los requisitos legales o si faltó alguno de ellos. Esto con relación a la primera clasificación del testigo, que se denomina el testigo técnico, doctores, el testigo técnico. Básicamente, vamos a hablar, mañana empezamos con una figura que se denomina la tacha del testigo. Ojo, la tacha del testigo. Y se los dejo planteados para que por favor mañana yo no pierda como el hilo de la clase. Que puede pasar que, miren, acuérdémonos que en las personas que están en estado de vejez como yo, pues la memoria se pierde muy fácilmente. Ya lo habíamos visto como esas condiciones que afectan los testimonios. Entonces, puede ser que se me olvide en qué tema vamos. Entonces, mañana vamos a empezar a... Bueno, ¿va a hablar con todos o hablar solo conmigo? No, solo con usted, profe. Pero entonces mejor llámeme porque aquí no hay, aquí habría publicidad de la consulta, a menos de que sea pública. Si es pública no hay ningún problema, o si no me llama. Sí, no hay problema que quede en la grabación. Bueno, perfecto. Entonces, eso lo primero. Segundo, Dana, Michelle. Profe, para el viernes, ¿cuál sentencia será la que está No, utilizando? tranquila, Dana, no se afane que yo la envío entre hoy por la tarde o mañana la envío. Igual no son muchas y no sé, de pronto el viernes ya no vamos a evaluar con base en la sentencia, sino vamos a... ¿Qué voy a hacer el viernes? Básicamente era para evaluarlos. Voy a colocar un caso y me van a resolver ese caso. No va a ser con la sentencia, sino con un caso. Pero va a ser individual. ¿Listo, Dana? Vale, profe. Vale, perfecto. Ahora sí, cuenten la consulta. Marcela. A ver si los compañeros pueden salir. Hasta luego, profe. Qué pena con todos. Feliz día, Doc. Bueno. Gracias. Me va a tocar escribir, profe, porque no salieron. Yo no sé si los pueda sacar, yo no creo. Espérenme un momentico, a ver. Ya creo que sí. Ahora sí, cuéntame.
Ay, profe, qué pena. Realmente es que necesito ayuda. Si de pronto me puede recomendar uno o dos autores en tema Derecho probatorio. de probatorio y de procesal, profe, si de pronto sabe de Bueno, la procesal. doctora Ana Giacometto. Bueno, se escribe Giacometto porque ese es como un apellido italiano. Ok. Ana Giacometto Ferrer. Esta señora es la jefe del Departamento de Derecho Probatorio de la Universidad El Rosario, profesora de pregrado y posgrado en la Universidad Libre de Colombia sobre Derecho Probatorio. De pronto es la mujer que más sabe de Derecho Probatorio en Colombia. Ni siquiera es la mujer, de pronto es la persona que más sabe de Derecho Probatorio en Colombia. Es la doctora Ana Giacometto. Busca el libro de probatorio de ella. Con ese libro tienes. Ah, bueno, profe. Gracias, qué pena. Bueno, listo. Vale, Para algo Marcela. que estoy haciendo. Gracias, profe. Bueno, chao. Chao. Bueno.